El principal pago coactivo que le efectúan al Estado la mayoría de trabajadores son las cotizaciones sociales, las cotizaciones a la seguridad social. Pero, ¿deberíamos considerar estos pagos coactivos en forma de cotizaciones sociales impuestos? Veámoslo. Cuando se debate sobre la cantidad de impuestos que recaen formalmente sobre un trabajador en España, es inevitable que se debata sobre un punto muy concreto, y es si las cotizaciones sociales son o no son impuestos. Y es que las cotizaciones sociales son el principal pago coactivo que recae sobre la inmensa mayoría de trabajadores españoles, de tal manera que si catalogamos a las cotizaciones sociales como impuestos, la carga impositiva sobre los trabajadores será mucho más amplia que si formalmente no catalogamos a las cotizaciones sociales como impuestos. De entrada, podría parecer intuitivo que las cotizaciones sociales sean impuestos. Si un impuesto es aquello que nos quita por la fuerza el Estado, entonces está claro que el dinero de las cotizaciones sociales nos es arrebatado por la fuerza por el Estado y por tanto deberíamos clasificarlas como impuestos. Sin embargo, también existe un argumento aparentemente razonable en contra de tratar a las cotizaciones sociales como impuestos, y es que las cotizaciones sociales, a diferencia de lo que sucede con otros impuestos, como el IRPF o como el IVA o como el impuesto sobre sociedades, las cotizaciones sociales llevan aparejada una contrapartida, una contraprestación patrimonial a cambio de abonarlas, aunque sea coactivamente, al Estado. Por el hecho de pagar IRPF o por el hecho de pagar IVA, el contribuyente no obtiene ningún derecho patrimonial frente al Estado. Aunque un ciudadano español no pague IRPF, sigue teniendo acceso, sigue teniendo derecho a la sanidad pública, a la educación pública, etc. O expresado también de otro modo, por mucho IRPF, por mucho IVA, por mucho impuesto sobre sociedades que pague un ciudadano español, no tiene más derecho a educación pública, a sanidad pública, a otras prestaciones del Estado que cualquier otro ciudadano que pague mucho menos de estos impuestos o que no pague nada. En cambio, con las cotizaciones sociales no sucede esto. Cuanto más paga en cotizaciones sociales un ciudadano, tanto más derecho patrimonial a una pensión pública futura está devengando. Y al revés, si un ciudadano no paga cotizaciones sociales, por ejemplo porque no trabaja y al no trabajar no cotiza, entonces no devenga un derecho a recibir una pensión pública de carácter contributivo. Puede que reciba pensión pública de carácter no contributivo, pero eso no lo paga formalmente la Seguridad Social, sino el Gobierno central. No es una contraprestación monetaria derivada de lo que se ha cotizado o de lo que se ha dejado de cotizar. En cambio, las pensiones públicas contributivas sí. Cuanto más cotizas, más cobras. Y es ese hecho el que podría emborronar de alguna manera su categorización como impuesto. Pero si las cotizaciones sociales no son impuestos, porque sí llevan aparejada una contraprestación monetaria futura, por ejemplo, la pensión de jubilación contributiva que cobraremos en el futuro aquellos que estamos forzados a cotizar a la Seguridad Social en España, si no son impuestos, entonces, ¿qué son? Pues desde un punto de vista económico, algunos pretenden calificarlo de una especie de salario diferido como consecuencia de haber hecho frente a pagos coactivos, nadie duda que los pagos sean coactivos, a una especie de seguro organizado por el Estado o a una especie de bolsa de ahorro obligatoria organizada por el Estado. Desde esa perspectiva, mes a mes añadimos una parte de nuestro salario a esa bolsa de ahorro obligatorio y en el futuro, por ejemplo, cuando nos jubilemos, el Estado nos pagará una prestación calculada según lo que hayamos ahorrado e invertido en ese fondo de cotización obligatoria y por tanto será como si estuviésemos trasladando el salario presente que hoy nos fuerzan a ahorrar en forma de cotizaciones sociales a un salario futuro que nos entregarán, sobre el que podremos disponer en el futuro cuando ya no estemos trabajando y por consiguiente cuando ya no tengamos ingresos derivados de nuestro trabajo.
Una forma de resolver esta cuestión, si las cotizaciones sociales deben ser o no deben ser consideradas en el fondo un impuesto, es comparando los derechos patrimoniales que poseeríamos si el Estado no nos arrebatara coactivamente una parte de nuestro salario para la seguridad social, frente a las prestaciones patrimoniales a las que accedemos, a las que adquirimos derecho, por el hecho de estar cotizando obligatoriamente a la seguridad social. Y como ya explicamos en un vídeo anterior, si los trabajadores españoles retuvieran sus cotizaciones sociales, el trabajador promedio en España, invirtiendo año a año, a lo largo de 37 años, la cotización social que hoy por hoy le arrebata a ese trabajador promedio el Estado, el trabajador promedio, si retuviera la cotización social que hoy le arrebata al Estado y la invirtiera durante 37 años a un tipo de interés del 5% después de inflación, que es una rentabilidad anual inferior a la que ha proporcionado la bolsa estadounidense durante los últimos 220 años y también durante los últimos 20 años, ese trabajador promedio concluiría su vida laboral con un patrimonio cercano al 1.000.000 de euros. Patrimonio merced al cual recibiría las prestaciones monetarias que hoy le promete que le proporcionará la Seguridad Social, quitándole mes a mes las cotizaciones sociales y, por tanto, impidiéndole el ahorro y la inversión de esas cotizaciones sociales mes a mes hasta acumular un patrimonio de 1.000.000 de euros. No obstante, antes de hacer la comparación entre ese patrimonio personal propio que podríamos tener si el Estado no nos arrebatara las cotizaciones sociales frente al patrimonio supuestamente personal que tenemos, que adquirimos frente al Estado, frente a la Seguridad Social, a través del pago coactivo de cotizaciones sociales, dejadme que os recuerde que la plataforma que apadrina este vídeo, que es Trade Republic, os ofrece la posibilidad a todos aquellos que después de pagar las cotizaciones sociales todavía dispongáis de algún margen de ahorro, de ir construyendo mes a mes, año a año, un patrimonio personal propio similar al que podríamos construir si el Estado no nos quitara las cotizaciones sociales, a través de programar una orden de compra recurrente sobre algún o algunos activos financieros en los que uno desee estar invertido. Por ejemplo, invierte todos los meses 50 euros en adquirir una participación en el Standard & Poor's 500, en la bolsa estadounidense, de tal manera que pueda ir aprovechando a largo plazo la revalorización de este índice, es decir, el poder del interés compuesto que ya tuvimos ocasión de tratar en un vídeo anterior. Además, ahora mismo Trade Republic también está remunerando el saldo líquido que mantengamos en esta plataforma al 4% anual, de tal manera que, aunque no lo hayamos invertido todavía, obtenemos esta rentabilidad del 4% al año. No solo eso, Trade Republic también reembolsa el 1% del gasto que mes a mes efectuemos a través de su tarjeta. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, la puedes obtener pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo y también en el comentario destacado. Dicho esto, ¿qué diferencia existe para el trabajador promedio español entre disponer de un patrimonio personal propio, fruto del ahorro y de la inversión de las cotizaciones sociales que hoy nos arrebata el Estado, un patrimonio personal propio de 1.000.000 de euros, frente a poseer un derecho patrimonial a recibir pensiones contributivas frente a la Seguridad Social? ¿Hasta qué punto ambas situaciones son distintas y en qué medida el hecho de que sean distintas nos permite calificar a las cotizaciones sociales como impuestos? Pues hay varias razones que nos llevan a pensar que, mientras el patrimonio personal propio que hayamos acumulado a través de nuestro ahorro y de nuestra inversión sí constituye un patrimonio personal propio, propiedad de uno mismo, en cambio, la prestación patrimonial que por cotizar coactivamente a la Seguridad Social adquirimos frente al Estado es más bien una ficción en la que no existe una correspondencia precisa entre lo cotizado y lo que, en todo caso, recibiremos de la Seguridad Social en el futuro. Como digo, por varias razones. La primera es que el Estado puede unilateral y arbitrariamente redefinir, recalcular, reestimar los derechos patrimoniales que hemos devengado frente a la Seguridad Social en función de lo que hemos cotizado coactivamente a la Seguridad Social.
Es verdad que en general el Estado tiende a utilizar las bases de cotización a la Seguridad Social como el elemento principal para calcular las prestaciones patrimoniales, las pensiones contributivas, a las que tenemos derecho frente a la Seguridad Social. Pero no solo se trata de que ya a lo largo de las últimas décadas el Estado haya modificado unilateralmente los términos de ese cálculo y por tanto haya roto, haya quebrado la correspondencia que podía existir entre lo que se nos prometió al cotizar y lo que vamos a recibir en el futuro, sino que además el Estado puede seguir haciéndolo impunemente. El Estado se arroga el derecho a decir cuánto vamos a cobrar por pensión contributiva en el futuro, hayamos cotizado lo que hayamos cotizado. Por ejemplo, imaginemos que hasta la fecha actual hemos cotizado X y que en función de las reglas vigentes en la Seguridad Social, por haber cotizado X deberíamos recibir Y. Pues bien, el Estado puede perfectamente, sin que haya ningún tipo de consecuencia jurídica adversa en su contra, puede redefinir, puede recalcular la prestación patrimonial a la que tenemos derecho frente a la Seguridad Social y decirnos que aunque hemos cotizado X y aunque hasta hoy por haber cotizado X nos correspondía Y, en realidad lo que nos va a pagar el Estado en el futuro es el 50% de Y. No Y, sino la mitad de lo que nos debería haber pagado. Y si hiciera todo esto, el Estado estaría obligado a devolvernos la mitad de las cotizaciones sociales que hemos pagado, que hemos abonado coactivamente a la Seguridad Social a lo largo de nuestra vida laboral. Pues por supuesto que no. En segundo lugar, porque aún sin necesidad de modificar las reglas de cálculo de las prestaciones personales a las que tenemos derecho frente a la Seguridad Social por haber cotizado unas determinadas cantidades de dinero a lo largo de nuestra vida laboral, aún sin necesidad de modificar eso, ya existen ciertos tramos de cotización que no devengan ningún derecho patrimonial frente a la Seguridad Social. Por ejemplo, actualmente en España la pensión máxima es de 44.400 euros anuales. Es decir, nadie, haya cotizado lo que haya cotizado, puede cobrar una pensión superior a 44.400 euros anuales. Si estuviéramos ante un sistema que pretende ser puramente contributivo, la base máxima de cotización a la Seguridad Social también debería ser de 44.400 euros, porque aunque uno cotizara más que eso durante toda su vida laboral, no podría recibir como pensión más que eso. Pues bien, la base máxima de cotización a la Seguridad Social en España no es de 44.400 euros anuales, sino de 56.600. Es decir, recibe exactamente la misma pensión quien cotice sobre 56.600 euros que quien cotice sobre 44.400 euros. La diferencia de cotizaciones entre estas dos cuantías de ingresos salariales es una diferencia que fagocita fiscalmente por entero el Estado. Todo lo que se paga por ese tramo no deriva, no devenga ningún derecho patrimonial frente a la Seguridad Social. Y esa brecha entre la pensión máxima y la base máxima de cotización es una brecha que se va a ir expandiendo a lo largo de los próximos años. Porque el gobierno no solo ha anunciado que la base máxima de cotización seguirá aumentando más de lo que lo haga la pensión máxima, sino que además ha creado una cuota de solidaridad por la cual se va a obligar a los trabajadores con ingresos salariales más altos a que coticen mucho más a la Seguridad Social en términos porcentuales, sin por ello devengar ningún derecho adicional frente a la Seguridad Social. Y no pensemos además que este es un problema exclusivo de los tramos de ingresos salariales más elevados. El Gobierno también ha aprobado el mecanismo de equidad intergeneracional, por el cual las cotizaciones sociales de todos los trabajadores van a ir aumentando año tras año sin que ello suponga un aumento de la pensión contributiva futura a la que tienen derecho. Es decir, todos los trabajadores van a pagar más a la Seguridad Social sin por ello devengar mayor derecho frente a la Seguridad Social. Y en tercer lugar, porque las prestaciones patrimoniales que hayamos acumulado frente a la Seguridad Social en función de esas cotizaciones sociales coactivas solo son muy parcialmente transferibles entre personas.
Por ejemplo, ¿qué sucede si fallecemos antes de haber llegado a la jubilación? Pues que habremos estado cotizando obligatoriamente toda la vida a la Seguridad Social y no recibiremos, porque habremos fallecido, una pensión de jubilación que deberíamos haber cobrado en función de lo que hemos cotizado. ¿O qué sucede si, aún cobrando la pensión de jubilación, fallecemos a los pocos años después de empezar a cobrarla? Pues que todo lo que hemos ahorrado forzosamente a través del Estado y en virtud de lo cual habíamos devengado un derecho patrimonial sustancial frente a la Seguridad Social, se pierde. Es verdad que el sistema contiene algún mecanismo para permitir una transmisión parcial de ese derecho. Por ejemplo, mediante una pensión de viudedad a nuestro cónyuge o mediante una pensión de orfandad a nuestros hijos si se hallan en determinados tramos de edad. Pero ¿qué sucede con una persona que ya no tiene cónyuge, porque no lo ha tenido nunca o porque ha enviudado? ¿O qué sucede con una persona que no tiene hijos o que los hijos ya no están en edad de cobrar una pensión de orfandad? Pues que todo lo que haya ahorrado forzosamente a la Seguridad Social durante su vida laboral se va a perder. No va a quedar ahí un patrimonio personal que pueda transferir a aquellas personas a las que él declare herederos. Ni siquiera existe un patrimonio personal que pueda decidir gastarse a los 50 o a los 55 años si teme que puede fallecer tempranamente. No, en términos generales, la Seguridad Social solo te empieza a pagar pensión de jubilación a partir de los 67 años. Y si falleces antes o poco después, todo lo que hayas ahorrado se lo queda al Estado. Démonos cuenta, por tanto, de las grandes diferencias que existen entre acumular de verdad un patrimonio personal propio, disponiendo de las cotizaciones sociales como ahorro personal que podemos ir invirtiendo mes a mes y que se acumulan en un fondo patrimonial que es de nuestra propiedad, frente a la cotización social obligatoria a la Seguridad Social que supuestamente nos proporciona un derecho frente a este organismo. Primero, todo lo que ahorremos e invirtamos en nuestro patrimonio personal propio se contabiliza como ahorro y como inversión en nuestro patrimonio personal propio. No sucede como en el caso del Estado, que te dice, te quito 10.000 euros, 8.000 te los cuento para pensión y 2.000 no te los cuento para nada. No, todo lo ahorrado y todo lo invertido pasa a engrosar nuestro patrimonio personal. En segundo lugar, nadie puede redefinir unilateral y arbitrariamente los derechos que poseemos sobre nuestro patrimonio personal. Podremos hacer malas inversiones, por ejemplo, adquirir una acción sobrevalorada y que en el futuro valga mucho menos de lo que vale hoy, o invertir en un bono cuya empresa emisora termine quebrando y el bono termine siendo impagado. Todo eso, desde luego, puede suceder. Lo que no puede suceder es que si compras un bono, la empresa emisora unilateralmente te diga, no me da la gana pagártelo, o te voy a pagar solo la mitad, aunque puedo pagar mucho más. Si la empresa hiciera esto, iríamos a los tribunales y la empresa perdería en los tribunales. O si yo he invertido en un inmueble, nadie me puede o nadie me debería poder decir, la excepción, por desgracia, es el gobierno, que este inmueble ya no es mío, que este inmueble me lo expropian o me lo vacían de derechos. No, ningún agente en el sector privado, insisto, con la excepción del Estado, puede hacer esto. En cambio, el Estado sí puede hacer eso mismo con la Seguridad Social. Y por último, el patrimonio personal que haya acumulado con mi ahorro lo puedo legar a quien yo decida dejárselo en herencia. Aunque fallezca antes de disfrutarlo, sé que se lo podré transferir a aquella persona que yo designe. No así, según hemos visto, con el derecho patrimonial que supuestamente devengamos frente a la Seguridad Social. De ahí que por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda. Por mucho que nos quieran decir que las cotizaciones sociales a la Seguridad Social no son impuestos, sino que son una especie de pagos coactivos a un seguro, a un fondo de ahorro suministrado por el Estado para adquirir derechos frente al Estado, a un salario diferido en el futuro, lo cierto es que el Estado en el futuro nos dará lo que le dé la gana darnos en función o no del dinero que nos haya quitado coactivamente hoy en concepto de cotización social. Las cotizaciones sociales, por tanto, pueden ser perfectamente vistas como un impuesto en función del cual el Estado adquiere un cierto compromiso vaporoso, un compromiso no muy estricto y totalmente revisable de manera unilateral y arbitraria por el propio Estado, a usar esos pagos coactivos como base para calcular cuánto te dará
en forma de prestaciones monetarias ante ciertas contingencias futuras a las que te puedes enfrentar o te vas a enfrentar, como una pensión por incapacidad o una pensión por jubilación. Por consiguiente, si de verdad quieres tener un patrimonio personal propio, no confíes en las cotizaciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones a la Seguridad Social, en el fondo, se comportan como impuestos a partir de los cuales el Estado calcula, o no lo hace, aquello que te quiere dar o que no te quiere dar. La única forma, de verdad, de gozar de autonomía financiera es contar con un patrimonio personal propio, fruto de tu ahorro y de la inversión de tu ahorro, al margen completamente del Estado.